Buen día, hoy trataremos el tema de ciclo económico, inflación y devaluación y la relación que tiene con el sistema económico del país, a la vez de cómo impacta de manera importante en lo que son las organizaciones a nivel macro, micro y la relación con las inversiones. Tenemos que los ciclos económicos, así como sus fases, son de manera prioritaria para lo que es el desarrollo económico de un país. El ciclo económico es llamado así por todas las fluctuaciones en el nivel de actividad económica. Esto quiere decir que va a haber importantes variables que van a estar en un aproximado a subir y bajar dependiendo del nivel de medida que se le esté dando de manera real y en el tiempo preciso. Las variables que se deben de medir y las fluctuantes que son de gran importancia para los ciclos económicos son el desempleo y la tasa de inflación. Tenemos también que el ciclo, o se le denomina al ciclo como la secuencia más o menos regular, quiere decir que se tiene un promedio de recuperación y recesión en lo que es la producción real del país en cuestión económica. Se considera a largo plazo un crecimiento de la economía. Este siempre va a ser el objetivo esperado de lo que es la economía de un país. Las fases son depresión, también lo podemos encontrar como fondo, recuperación, auge o cima, recesión o desaceleración. Estos ciclos económicos son constantes y siempre van a tener un principio y un fin, empezando de nuevo con la primera fase y así sucesivamente. A grandes rasgos, estas fases son parte de lo que es el sistema monetario, político y fiscal de un país. Tenemos que para la política económica, frente a estas fluctuaciones que ya comentábamos, se van a amortiguar todas estas fases del ciclo económico mediante políticas estabilizadoras que determine el gobierno municipal, estatal y a nivel federal. Tenemos que se va a clasificar en política fiscal y política monetaria. Hablábamos de lo que es el ciclo económico de la recesión. ¿Qué va a hacer el gobierno en esta etapa? Para ver de qué manera puede reducir los impuestos y aumentar el gasto público. Lo que se pretende es impulsar la demanda agregada y con ella la producción de los recursos dentro de lo que es el país. Ya que en esta etapa de lo que es la recesión, la gente no pide o no demanda lo que son productos, bienes y servicios porque no tiene la capacidad para adquirir o comprarlos. Asimismo, como no se piden más productos, entonces no hay una capacidad productiva. Esto genera que haya desempleo. Seguimos con la política monetaria, donde el banco puede aumentar la cantidad de dinero que va circulando en lo que es el sistema económico. ¿Esto para qué? Pues para ayudar a la economía de las familias, de los grupos e individuos a salir de lo que es la recesión. En lo que es el caso de auge, sería actuar a la inversa. Estas políticas fiscales y monetarias las determina el gobierno y los ciudadanos siempre estaremos apegados a estos lineamientos que son legalmente establecidos. Seguimos también con el factor de desempleo, los tipos de desempleo, y tenemos un ejemplo muy corto. El desempleo es aquel factor fluctuante que se va a medir mediante el nivel de desocupación en relación con la población activa, aquella población que sí está laborando. Dice también que es la población activa la que está en edad de laborar, cumple con las condiciones y la disponibilidad.
Por lo que entonces tenemos la clasificación de los tipos de desempleo, donde encontraremos desempleo estructural, desempleo cíclico, desempleo friccional, desempleo estacional, desempleo abierto. Cada uno con sus características particulares, ya que depende del trabajador en el rango que esté sobre esta clasificación, depende también de la oferta y de la demanda, de lo que son las estaciones del año. También depende de lo que es el ciclo económico, así como depende de la política económica y fiscal que se esté generando en el lugar. Asimismo, tenemos también un pequeño ejemplo, donde la fórmula para calcular la tasa de desempleo consiste en el número de desempleados entre la población económicamente activa por 100, que representa el porcentaje. Tenemos asimismo las causas y efectos económicos de lo que es el desempleo, abarcando lo que son las doctrinas económicas más importantes que se han dado a lo largo de la historia, que sería la doctrina keynesianos y clásicos y moneristas. De aquí parte por qué el pensamiento de que se ocasione el desempleo. ¿Qué lo está causando? Problemas a nivel profesional, a nivel social, problemas a nivel económico. Seguimos con los efectos que siguen de acuerdo a las causas. Tenemos que el desempleo es el primer elemento determinante para lo que es la pobreza, donde también estas personas que están en lo que es el desempleo cuentan con seguros del mismo, pero por tiempo limitado, según los lineamientos legales. También nos marca que si en la economía hay menor producción, también habrá menores ganancias. ¿Esto cómo impacta, cómo afecta? Pues que no habrá inversiones esperadas según el objetivo como inversionista de las grandes empresas, de la compra y venta del dinero en el mercado de valores, por lo que todo es una relación. Va a existir más desempleo, la inflación o fluctuación de lo que son los precios en los productos de la canasta básica va a tender a subir y esto va a impactar con un menor crecimiento económico que se espera en cada año, según lo que es nuestro gobierno. Seguimos con la inflación, que es otro término fluctuante, donde nos habla que la inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios, bienes y servicios en una economía de un país. La finalidad de la inflación es poder medir y ajustar lo que son los precios de un periodo anterior a los precios actuales. La finalidad del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es una medida para nosotros poder calcular lo que es la inflación, dice que es estimar la evolución de los precios de todos los bienes, productos y servicios que se consumen en las familias en territorio nacional. Lo que busca el Índice Nacional de Precios al Consumidor es lograr disponer de una medida fiable de la inflación, un dato real, un dato verídico y actualizado. Dice que este pretende obtener de forma agregada la tasa a la que los precios de un conjunto de bienes y servicios adquiridos por las familias ha cambiado, lo que les comentaba hace un momento. Vamos a comparar los precios de un periodo anterior, si puede ser del mes anterior, con el periodo actual, o del año anterior
con el año actual. Así vamos a ir midiendo lo que es la inflación y se va a ayudar con la medida de lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, seguimos. ¿Quién nos da estos datos del INPC? Bueno, se recopila gracias a lo que es el Instituto Nacional de Estadística de Geografía e Informática, conocido como INEGI. Esta institución va a medir los índices nacionales de precios. Estos son unos indicadores económicos para poder nosotros aplicar lo que acabamos de referir. Ya que si el año pasado con 10,000 pesos comprabas un producto, bien o servicio, actualmente ya no te alcanzaría con esos 10,000 pesos, entonces habrá que actualizar ese monto. Tenemos aquí un ejemplo donde nos muestra que un trabajador por mes gana 8,000 pesos. Entonces la inflación quiere decir la fluctuación de precios, bienes y servicios, actualmente aumentó a un 10%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, para calcular y aplicar esta fórmula, tenemos que los 8,000 pesos que gana tu trabajador lo vas a multiplicar por los 12 meses del año. ¿Por qué? Porque estamos comparando con un año anterior. Y vamos a multiplicarlo por 1.10, que sería el factor para nosotros poder determinar lo que es la inflación. Entonces, 1 porque fue un año completo es la unidad, 0.10 porque es el porcentaje de inflación que aumentó del año anterior al año actual o al año que se pretende calcular lo que es la fórmula. Y se va a dividir entre 12 porque fueron 12 meses. Entonces tenemos que actualmente, según aplicando la fórmula, son 8,800 pesos que necesitaría ahora ganar el mismo trabajador para poder consumir lo mismo que antes había consumido. Bueno, tenemos también que la inflación se mide a través del índice de precios al consumo. Recordemos que este factor nos lo da ya lo que es el INEGI. Una vez teniendo ya este factor mes con mes actualizado, y también este factor tú lo puedes encontrar en el artículo 17, fracción A del Código Fiscal de la Federación, que se va a publicar mes con mes. ¿Para qué? Para actualizar o para lo que se creó el INPC. Aquí la fórmula es el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año o del mes que tú estás realizando el cálculo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año base. ¿Cuál es el año base? Pues del año o del mes o del periodo que tú pretendes comparar. Y esto lo vas a multiplicar por 100. Así estarías tú actualizando lo que es el dato, sea una multa, un recargo, sea el valor de un producto, bien o servicio. Ok, esta fórmula es un antecedente también. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente que conocer lo que es la inflación, para qué nos sirve, qué la ocasiona y cómo se mide, sino también conocer que existen tipos de inflación, de los cuales tenemos costos, demanda estructural, cíclica, progresiva, galopante, hiperinflación y estanflación, de las cuales te invito a que puedas tú también indagar un poco más sobre todos estos temas que están relacionados a lo que son las inversiones, de manera indirecta, no directa como tal, y no te impactaría dentro de lo que ya es tu negocio como inversionista o como comprador de acciones y comprador de lo que es el dinero en el mercado, pero sí te va a ayudar para tomar decisiones que te convengan a un mediano, corto y plazo. Entonces tú como inversionista, y para saber si es el momento de invertir, de comprar, en toda cuestión de dinero, necesitas conocer estas variables que son importantísimas en el mercado.
También tenemos aquí que pues la mayoría de las organizaciones necesitan este tipo de habilidades en algún área para poder tomar esas decisiones de inversión. Por último, tenemos que reconocer lo que es la inflación y deflación. Bueno, entonces la inflación ya reconocimos que es la fluctuación en todo lo que tiene que ver para reajustar sus precios y salarios de un sistema económico en algún periodo determinado, así como el precio de sus bienes y servicios en un futuro. Entonces la deflación es cuando las empresas ven reducidos sus beneficios y por ende tienen que reducir también sus precios para que ellos puedan también aumentar sus ventas y no tengan problemas económicos más graves. Esto también, si lo ves por otro lado, en otra área de las empresas, pues también les va a impactar en la reducción de sus costos. Van a dejar de contratar empleados, de pagar salarios, y eso a su vez volvemos a lo mismo, impacta en lo que es el ciclo económico. Entonces esta es la situación de por qué es tan importante conocer, si no específicamente, generalmente cómo está funcionando el sistema económico, el nivel de impacto, lo que son las variables económicas y así mismo empezar a reconocer lo que una decisión impactará a una organización, a familias, a empleados y asimismo la relación con el gobierno. Ok, te agradezco tu tiempo. Gracias.